Bueno, en la mañana contábamos muy tempranito que hoy día estamos viviendo el Día Internacional del Color Rosa a propósito de lo que significa el bullying en los establecimientos educacionales. Les contábamos que estudiantes ahí en apoyo a otro estudiante que había sido criticado, se habían burlado de él, al otro día dijeron, ok, todos vamos a ir de rosado para normalizar todo esto, porque los colegios dan muchas situaciones que hay que ir abordando, sobre todo desde el punto de vista emocional y psicológico. Y hay una serie que se llama Adolescencia, que está en Netflix, que ha dado mucho que hablar y que nosotros también lo hemos estado analizando por las temáticas que aborda y con la crueldad también que se aborda esta materia, que es una realidad, lamentablemente. Y lo queremos abordar con Ivonne Maldonado, ella es nuestra psicóloga y académica de la UNLA, que siempre está acá con nosotros aportando desde la psicología, a ayudarnos en salud mental y analizar también, Ivonne, lo que está pasando en los colegios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá hablando de un tema tan importante. Sí, un tema tan importante y que últimamente son muchas personas las que han visto esta serie. ¿Y por qué tú crees, principalmente tú como psicóloga, que ha llamado tanto la atención? Ha llamado la atención porque es una serie que está mostrando una realidad que no queremos ver, que los adultos muchas veces obviamos porque para nuestra mente también es más fácil a veces bloquear o negar ciertas cosas y muestra realidades que, si bien, como tú bien decías, son súper brutales y crueles, también muestra situaciones que las podemos ver diariamente, de las que no nos damos cuenta como adultos, que tiene que ver con el bullying justamente y con otras situaciones también muy violentas y muy agresivas que viven los estudiantes, los adolescentes, dentro y fuera de un establecimiento educacional. ¿Qué aborda esta serie desde el punto de vista psicológico que ha llevado, por ejemplo, a tomar la decisión en el Reino Unido de mostrarla casi de forma obligatoria en los establecimientos educacionales? Aborda varias cosas. Una de ellas principalmente es cómo afecta el entorno en la salud mental de un adolescente, ¿ya? Cuando somos adolescentes pasan cosas en nuestro cerebro. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que tiene que ver cómo se vinculan las relaciones sociales y cómo las vinculamos también a un sistema de recompensa, ¿bien? Cuando eres adolescente y estás con este cerebro en formación, todavía no está tan maduro, la dopamina es muy sensible. Entonces, imagínate un adolescente que es excluido por su grupo de pertenencia o del que se burlan o aquel que lo descalifican. Si eso ocurriera en un cerebro maduro de un adulto, la reacción va a ser muy distinta quizás a lo que tú vives como un adolescente. Muestra en este caso al protagonista muy afectado por ser víctima, ¿cierto?, de desaprobación del gusto de las mujeres, ¿ya? El chico a los 13 años quiere ser popular, quiere tener una relación con una chica no porque él lo quiera necesariamente, es por la presión social del grupo de pares. Claro. Y al sentirse rechazado, ¿qué estamos viendo ahí? Una gran frustración. Y una gran frustración que no es bien canalizada y que es canalizada a través de una violencia extrema, como darle muerte, ¿cierto?, a una persona, a una chica con la que tuvo alguna dificultad. Entonces te muestra cosas que están ocurriendo. O sea, los estudiantes y los adolescentes tienen una presión social muy fuerte en el día a día, tienen que de alguna manera cumplir con lo que se les pide, las metas cognitivas a niveles de rendimiento académico, pero también cumplir con sentirse aceptados, valorados y tener cierto estatus a nivel de pares. Ivonne, perdón, pero hemos abordado mucho el tema del bullying desde la violencia, desde molestarlo por características físicas, de agredirlo porque tiene una condición, o de molestarlo porque tiene una condición, pero siento que muy poco, casi nada se ha abordado la parte sentimental. De qué pasa con ese primer amor, si se quiere, pero también ese primer rechazo. ¿Cómo se aborda teniendo 13 años que una chica te diga que no? No sé, en una fiesta, tu primera fiesta, quieres salir a bailar porque todos están bailando, le dices a una chica que quieres bailar y te dice que no, y demás encima te dice no porque tú eres feo, o te dice no porque tú eres negro, o no porque tú no me gustas. Eso siento que no se ha abordado, sobre todo en los hombres, que siento que a esa edad
es mucho más sí, imagínate, cuando adultos muchas veces hay un tema con el rechazo en un niño, como que nunca se guía eso, siento yo, no sé si estoy equivocado. Sí, estás en lo correcto, porque en el fondo fíjate que siempre lo afectivo queda en segundo plano en función de lo cognitivo. Ahora, cuando tú tenías 13 años, vivías un rechazo, pero un rechazo en el ambiente privado, porque no estaban las redes sociales que hoy están. Sí, entonces, lo que muestra la serie es que si bien a ti te rechazan a los 13 años, primero no tienes herramientas como para poder defenderte afectivamente de aquello, porque estás recién iniciando una vida de tránsito hacia entender estos procesos afectivos. Y segundo, lo hacen público, porque no es que te rechace y ahí queda, sino que además comienza, ¿cierto?, este ciberacoso donde te publican cosas, donde te ofenden, donde hacen público que tú no eres querible, gustable, que no eres una persona del gusto femenino. Y esa humillación constante genera temas de salud mental que pueden ser desde un trastorno depresivo mayor, que te inunda esta emoción negativa, te sientes incapaz de enfrentarla y a veces los chiquillos optan también por generar conductas suicidas, ¿ya? Llegar a eso. Yo he sabido de casos como este que tú estás contando, por ejemplo, que a los 13 años igual fue rechazado. Por ahí un caso me contaron en la radio, auditores, y fíjate que este varón hasta el día de hoy no logra sanarse, no logra tener pareja, no logra coincidir o encontrar una persona, digamos, acorde a lo que él necesita, porque él siente de que esa persona, al rechazarlo, le llevó todo su sentimiento. Es como que lo dejó prácticamente vacío, literalmente. ¿Qué se hace ahí con ese nivel tan grave de frustración? Si es que a alguno de los hijos que nos están viendo, esas mamitas, papitos, abuelitos o nietos, les ocurre, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo se ayuda a ese nivel de frustración? Primero, para poder ayudar a nuestros hijos o a adolescentes que tenemos en nuestro entorno, tenemos que generar un vínculo, una confianza. En la serie se ve claramente de que hay una familia que no conoce a su hijo, ¿ya? Muestran una habitación incluso con peluches, ¿ya? Un niño de 13 años, ¿sí?, que se encierra cada vez que llega y ellos están súper tranquilos como papás porque no está en la calle, está seguro dentro del hogar, pero no hay un vínculo de cercanía y de confianza que posibilite que este chico pueda hablar esto del rechazo, por ejemplo, de forma abierta, ¿ya? Son padres con una realidad muy parecida a muchos padres en Chile que trabajan todo el día fuera de casa, que hay pocos momentos para compartir y a veces como adultos no queremos ver o no queremos generar estas instancias porque también no sabemos cómo abordarlas. Entonces preferimos evitar esa conversación incómoda, como por ejemplo la iniciación de la actividad sexual de nuestros hijos. De eso tampoco se habla. No se habla. Entonces, lo primero yo creo que es necesario, y así lo indican los estudios, es generar ese vínculo con los adolescentes, con los hijos. Si no es en casa, ¿sí?, a veces ese profesor, esa profesora, esa tía, ese tío puede ser un adulto significativo para generar algún tipo de vínculo, porque si no, ese chiquillo, esa chiquilla no te va a contar lo que está pasando. No, pues no. Y si ya es muy grave, me imagino yendo a un psicólogo para poder salir o superar ese trauma. Sí, la ayuda profesional siempre es buena, pero no hay que obligar a los adolescentes a ir al psicólogo, porque también ahí a veces llegan a la consulta. Yo superviso casos clínicos en la universidad y hago al espejo y veo cómo llegan a lo mejor así, no, es que mi mamá quiere que venga, pero yo en realidad no quiero estar aquí. O sea, si eso ocurre, de verdad no vamos a tener un proceso terapéutico que sea efectivo. Entonces, también, o sea, mostrar que una ayuda profesional puede simbolizar un cambio importante en tu vida, eso quizás también abre la puerta a que el chico se abra en el proceso terapéutico. Y a propósito de simbolizar, se ha tomado también el análisis con respecto a la forma que tienen para comunicarse los adolescentes, que van encontrando su propio idioma para conversar, para hablar, cosa que los adultos no se enteren. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, el COA en nuestro país, que nació en la cárcel para que los gendarmes no se enteraran de lo que ellos conversaban.
Y los jóvenes hoy día se habla de que están teniendo su propio vocabulario a través de estos emojis, que significan lo que no significan, que uno piensa que es algo, pero no es, más que en letras muchas veces. Yo me enteré de los corazoncitos esos de Por color. ejemplo, bueno, para quien no ha visto la significa serie, ahí se va a enterar de algunas cosas. Pero, ¿cuál es la realidad chilena también en torno a aquello? ¿Hay un vocabulario propio de los adolescentes, de los niños, que los adultos también deberíamos conocer? Ellos tienen sus propios códigos y lo que para nosotros puede simbolizar una cosa es distinta para ellos. Entonces, la importancia de la comunicación es fundamental para poder conocer efectivamente en qué está mi hijo o mi hija. Hay casos, por ejemplo, de ciberacoso, en donde hay páginas de colegio donde ofenden, páginas de colegios que hacen los mismos estudiantes, confesiones tanto. En las universidades también. Sí, pasó en mi época. Y no, y todavía. Confesiones tanto de algún colegio, alguna universidad, donde exponen y vulneran los derechos del otro o de la otra a través incluso de palabras y conceptos que nosotros no entendemos. Y el otro día me pasó que estuve revisando una página por un caso de alguien conocido y de verdad yo decía, ¿qué quiere decir con esto? Dice aquí. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Es una ofensa o no es una ofensa? ¿Ya? Y después me acerqué a mi hija y le mostré. Le dije, ¿qué es esto? Me dijo, no, mamá, si así se tratan las niñas también y no hay problema. Entre nosotras nos tratamos así, no hay problema. Pero si es de un hombre a una niña, es un problema. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que es tan importante conversar y tener este diálogo. Ahora, me llama la atención en la serie también esto de los límites, porque de pronto, si tú ves que tu hijo está hasta las 3 de la mañana conectado en internet, Claro. o sea, esa es una alerta. No es normal que alguien de 13 años, de 12 años, de 15 años esté hasta las tantas y le vea la luz prendida y no entres a preguntar qué pasa. O sea, hay alertas que nos van dando señales los chiquillos y a veces, como yo te decía, no las queremos ver. O sea, en ese caso, cero preocupación de los papás. Se fueron a acostar, no importa lo que haga mi hijo, sin saber en lo que está navegando. Es pequeño, menor de edad, todavía 13 años, imagínate. Sí, Y también lo que ¿me duerme desenchufaba la tu hijo. cuestión? Sí. Claro, los niños tienen que dormir varias horas, 9, 10 horas. Por salud física y salud mental, Además, por ambas cosas. Ahora, cuando nosotros nuestra adolescencia la vivimos súper distinta, entonces la invitación también es a los papás a sentarse y a las mamás y a conversar estos temas, Sí. no a no mirarlos. Por ejemplo, hablábamos recién el tema de que hay posturas distintas de si mostramos o no mostramos la serie en colegios. Eso queríamos llegar también. Ya, y esa postura distinta, la verdad es que a lo mejor no hay una respuesta correcta para esa pregunta, pero sí hay algo importante que tenemos que considerar, que nuestros adolescentes tienen acceso a internet Sí. y esta serie la van a ver igual. Ya la han visto, sin Y duda, ya, si la es que no, mayoría. Ya, la con han respecto visto. a eso, ya lo decíamos, el Reino Unido quiere Sí. y está mostrando esta serie en los colegios para mostrar la realidad, obviamente, porque es una realidad también de ellos mismos como país, pero también acompañado. Y aquí hay muchas versiones y te quiero llevar a una columna de opinión que está en biobiochile.cl, donde una psicóloga clínica da 5 razones por las cuales esto no debería ser mostrado en los colegios. Y te voy a leer las 5 y ahí las conversamos. El peligro de normalizar conductas negativas. Gran parte de la serie dice es poco realista. ¿Y cuáles son exactamente las enseñanzas de la serie? Se pregunta. La cuarta, alguna campaña contra misoginia, odio a las mujeres son tan dañinas como la misoginia online. Y la quinta dice, muchos de los problemas que enfrentan los jóvenes están siendo alimentados o agravados por una misma causa, los algoritmos manipuladores. Aquí ingresas a las redes sociales. ¿Qué te parecen estos 5 puntos? Vuelvo a decir, de una columna de opinión de Bio Chile de la doctora Eli Hanson, que es psicóloga e investigadora clínica. Estoy de acuerdo en algunas cosas con la colega y con otras no tanto, porque también acá tú me estás preguntando mi opinión. Sí. Y como bien decía al inicio, los estudiantes, los adolescentes, los niños tienen acceso a internet, van a ver igual esta serie. Entonces, ahora bien, si nosotros en los colegios lo utilizamos, a lo mejor no vamos a utilizar toda la serie, pero sí algunas escenas que nos puedan ayudar a mirar y a reflexionar junto con los estudiantes de qué le ocurre al otro cuando yo lo ofendo, cuando yo le falto el respeto y cómo, si yo lo veo dentro de mi familia,
puedo mirar y también hacerle la pregunta a mis hijos. Yo, mamá, ¿cierto? ¿Nutro todas las necesidades que ustedes tienen o algo me está faltando? ¿Por qué? Porque yo no soy perfecta como madre, ninguna de nosotros lo es. Entonces también es un espacio para abrir una conversación, tanto en casa como en el colegio. Ahora, los chiquillos, insisto, tienen acceso a internet. Entonces, si lo van a ver, es mejor que lo vean acompañados, porque efectivamente, si no hay un acompañamiento, no hay una retroalimentación, un encuadre desde donde posicionar la serie, obviamente no va a faltar el chiquillo o chiquilla que va a decir, mira, si es tan famosa esta serie, capaz que yo también quiero hacer lo mismo, ¿me entiendes? Porque, como les decía, adolescencia implica, ¿cierto?, esa necesidad de estatus y de pertenencia al grupo. Pero si yo lo estoy viendo con un fin educativo, de analizar cómo una frustración, cómo la ira de pronto te maneja, te nubla tu corteza prefrontal y tienes conductas que tú mismo desconoces de ti. Porque cuando tú tienes rabia e ira, y sobre todo en la adolescencia, el control inhibitorio se pierde y puedes llegar a ser... Ese chico dice que nunca tuvo la intención de matar a esa compañera. O sea, él iba a ir a asustarla, no era una intención, pero frente a la rabia, frente a la ira que le provoca verla, conversar con ella, lo realiza. Y por eso que esos padres jamás se imaginaron que su hijo de 13 años, con apariencia de niño todavía, con peluches en la pieza, en la habitación, iba a cometer un delito tan grave. Entonces, eso es algo de lo que hay que hablar en los colegios. A lo mejor no mostrarles la serie completa, no es necesario, pero hacer algunas escenas que nos pudieran hacer reflexionar respecto al respeto que me tengo que tener a mí mismo, el respeto que le debo tener a los demás, a los profesores, ¿ya? En esa serie se muestra una realidad que viven los profesores diariamente en Chile, también, sí. en donde ya perdieron totalmente algunos la autoridad, porque también aparecen los padres, ¿cierto?, sobreprotectores que de alguna manera miran que una crítica a la conducta del niño es una crítica al niño. Y es ahí donde comienzan los conflictos, las discusiones entre padres y profesores y finalmente ese niño queda en tierra de nadie. Porque esa frustración, me imagino, que sintió él en ese momento es algo que es de él, pero también viene de parte, me imagino, de ver a una imagen paterna o materna sintiendo lo mismo en algún momento. ¿Eso también puede, por ejemplo, entregarlo al papá o la mamá? Claro, la serie te refleja que hay un padre que es trabajador, que es un buen proveedor, ¿cierto?, pero que también es un padre que se descontrola frente a algunas situaciones, frente a situaciones y episodios que muestran el padre reacciona con ira, con agresión, desarma una parte de una casa, golpea muebles, o sea, hace cosas de expresión de agresividad muy potentes de las que no se hablan. Mamá aparece con una conducta más bien pasiva, donde llora incluso tapándose la boca para que los hijos no escuchen y se hace como que aquí no ha pasado nada después de un episodio de violencia. Porque aun cuando no golpee a la madre propiamente tal o a un niño, el que un adulto golpee cosas, destruya cosas, es muy violento y es percibido como una agresión. Entonces, obviamente, si mi padre, mi modelo, reacciona así, nosotros como padres somos modelos y los niños aprenden de nuestras conductas. Copian nuestras conductas. Las copian, querámoslo o no. Sí, y aparece Así todo este es. concepto de los incel también, que pone esta serie con respecto a estas personas que van a ser incapaces de tener pareja en su vida, y obviamente eso a un niño de 13 años, de 12 años, de 11 años, es terrible, pues como recordar cuando tenemos la primera ruptura que nadie más me va a volver a querer, a nadie más voy a volver a querer. Imagínate que te digan, no, es que tú nunca vas a tener una pareja, nunca vas a poder tener relaciones, en fin. O sea, hay varias temáticas que hay que abordar y que gracias a ti también las vamos analizando. Gracias, Ivonne. Muchas gracias por la invitación, que tengan un lindo día. Muchas gracias. Muy interesante este tema, así como muchos que abordamos aquí en Matinal Nuestra Casa Luchito. Ya son las 10:31.